Atento. Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy conversaremos en torno al libro Patrimoniarquías, Controles Democráticos y Poderes Fácticos en el México Subnacional, que salió publicado en diciembre del 2023, o sea, hace algunos pocos meses. Y para hablar de esta obra, tenemos como invitado al coordinador del libro, al doctor José Paganelli, quien es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor Paganelli tiene publicaciones en diversas revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y ha sido docente en universidades de Colombia, Ecuador, España, México y Argentina. Asimismo, ha sido consultor de UNESCO y de los gobiernos federal, de la Ciudad de México, de Hidalgo y Puebla en prevención de violencia social, con especial énfasis en promoción de valores ciudadanos en el ámbito educativo. Doctor José Paganelli, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Gracias a ti, Anselmo. Buenas tardes. De verdad es un placer, un gusto y qué linda oportunidad que me brindas de poder comentar este libro que hace poquito acaba de salir. No, al contrario, el agradecido soy yo y pues vamos a iniciar, dado que el tiempo en este tipo de misiones corre muy pronto y eh, pues me gustaría iniciar con algo que tú señalas como coordinador del libro, señalas en la introducción de que los regímenes subnacionales en México se han desviado de lo que marca la teoría. Entonces, la primera pregunta sería esa para iniciar nuestra breve conversación. ¿En qué aspectos los regímenes políticos subnacionales de México, es decir, su dinámica política e institucional, se desvían de lo previsto por la teoría democrática? Te escuchamos, José. Bueno, me gusta mucho la pregunta porque creo que encierra un dilema que va más allá de lo teórico o de la realidad política subnacional, y creo que nos interpela a nosotros, los investigadores. Es correcto decir que nuestros regímenes políticos subnacionales, es decir, la manera en que funcionan la política estatal en México es una versión desviada de lo que propone la teoría democrática en general, o más bien la teoría democrática fue construida a partir de una realidad cuyas condiciones materiales y culturales dista mucho de la nuestra, ¿no? Yo creo que el libro plantea de alguna manera ese dilema o esa disyuntiva. No necesariamente tengo una respuesta definitiva frente a ello, pero sí creo que si uno compara los postulados de la teoría democrática, digamos, más extendida y uno podría decir aceptada, no solo en Occidente, yo diría ya en general, pensamos en la poliarquía, digamos, una democracia es un régimen político donde las autoridades son electas a través del voto de los ciudadanos y de las ciudadanas, y básicamente lo que hacen es sujetarse a través de distintas instancias de rendición de cuentas, justamente al control que la sociedad civil, los ciudadanos a título individual, la prensa o incluso otros poderes del Estado, como el poder legislativo, el poder judicial o los organismos autónomos, ejercen para evitar básicamente el ejercicio despótico del poder. Las democracias, de acuerdo con la teoría, digamos, más aceptada, funcionan como repúblicas liberales, es decir, como regímenes políticos en los cuales quienes gobiernan se sujetan al control tanto social como institucional
de las instancias de rendición de cuentas. Y lo que nosotros vimos a través de nuestra exploración, de nuestro análisis, es que en general la democracia subnacional en México funciona de una manera un poco diferente. Por supuesto, con sus distintas versiones, eh, pero lo que identificamos fue un patrón que caracteriza, yo diría, digamos, a buena parte de los regímenes políticos subnacionales en México, y es que el control, en lugar de darse desde los poderes legislativo y judicial hacia el poder ejecutivo de manera horizontal, es decir, desde los laterales del poder hacia el centro del poder, y en lugar de darse desde abajo hacia arriba, desde la sociedad civil, desde la prensa y desde el activismo hacia el gobierno, se da de manera inversa o invertida, como lo proponemos en el libro. Es decir, es el poder ejecutivo la principal instancia controladora de las instancias de control. Es decir, el control del poder se da desde el centro hacia los lados y desde arriba hacia abajo, que es una versión diferente de lo que propone la propuesta de poliarquía de Dahl, que es de alguna manera la más representativa en términos teóricos de lo que entendemos, solemos entender en la academia por democracia, ¿no? Y eso claramente con sus distintas dinámicas que también describimos en el libro. Un poquito para abundar en esto que muy interesante que comentas, José, eh, ¿cómo llegamos a esa situación de control invertido? Es decir, ¿cómo se llevó a esa situación de desvío de la teoría democrática en régimen, en gobiernos subnacionales tan disímiles como si lo vemos inclusive por región, norte, sur, centro, y Ujú. ya no digamos de manera particular? ¿Cómo llegamos a esa situación? Bueno, como decía, digamos, cada estado y en cada momento de su historia, nosotros analizamos básicamente los años que van desde el año 2000 en adelante, hasta 2018 llega el análisis. Básicamente lo que identificamos es que más allá de las características específicas de cada estado, por supuesto, los niveles de control no son iguales en los diversos estados, pero en general las dinámicas políticas e institucionales se dan de una manera similar. La pregunta que planteas es interesante porque en el capítulo teórico del libro nosotros intentamos justamente dar cuenta de qué manera llega el ocupante del poder ejecutivo, digamos, a concentrar herramientas de gobierno que permiten ese control invertido, ¿no? Y básicamente analizamos algunas herramientas de gobierno. Eh, en primer lugar, el control de lo que llamamos, o lo que algunos autores llaman el tesoro, el control de los recursos, ¿no? Básicamente de los recursos económicos. Eh, es interesante porque en promedio 88 o 89 pesos de cada 100 que reciben los estados provienen de la federación, no de los impuestos de sus ciudadanos, ¿no? Eh, esto es interesante porque la teoría lo suele calificar como una versión de rentismo, y es interesante, digo, porque si nosotros analizamos aquella famosa frase que, digamos, a la que hicieron referencia los constitucionalistas estadounidenses cuando en tiempos de la, digamos, de la revolución de independencia en Estados Unidos, ellos hacían referencia a que los ciudadanos de las 13 colonias que querían de alguna forma sacudirse el yugo de la corona británica, entre otras cosas lo hacían, digamos, porque sentían que ellos contribuían con sus impuestos a un gobierno que no representaba sus intereses, ¿no? La famosa frase no taxation without representation, ¿no? Y en el caso de los gobiernos locales en México, lo interesante es que los ciudadanos no pueden esgrimir, digamos, esa queja, porque en general la cantidad de impuestos que ellos, a través de los cuales o con los cuales ellos contribuyen al erario público es bastante baja. Es decir, los gobernantes pueden decir, ok, no representamos sus intereses, pero tampoco les pedimos impuestos a cambio, ¿no?
Eh, y entonces un análisis interesante que la economía política y los especialistas en federalismo fiscal creo que deben dar para el caso mexicano es en qué medida este equilibrio es un equilibrio, digamos, perverso, yo creo, en términos de la calidad democrática, pero es un equilibrio en el cual todos están de alguna manera satisfechos, ¿no? O dicho de otra manera, es un equilibrio de Nash, ¿no? Nadie está dispuesto a salirse unilateralmente de este equilibrio. Es decir, los ciudadanos no están dispuestos a votar a favor de mayores impuestos porque no les conviene pagar más, evidentemente, y los gobernantes tampoco estarían a favor de aumentar su esfuerzo fiscal o su esfuerzo tributario, ¿no? Porque eso implica un costo, ¿no? Por lo tanto, llegamos a una situación en la que, en la medida en que los gobernantes no tienen que pedirle recursos a los gobernados, pueden gobernar de alguna manera, uno podría decir, de una forma bastante distante a los intereses de estos últimos. Esa es una de las herramientas. Una segunda herramienta que nosotros también analizamos tiene que ver con el monopolio de la violencia legítima, ¿no? ¿Quiénes y de qué manera lo ejercen? Uno supone, de acuerdo con digamos, la teoría del Estado más básica, la weberiana, que las autoridades políticas, en este caso las electas a través del voto de los ciudadanos, concentran el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Es decir, son la única instancia a través de la cual se aplica la violencia pública. Y esto es algo que tampoco necesariamente sucede en los regímenes políticos subnacionales. Por supuesto, en algunos más que en otros, ¿no? Eh, Esta sería una segunda forma o una segunda herramienta de gobierno que, digamos, que los gobernantes pueden utilizar para limitar el control de abajo hacia arriba y de los costados hacia el centro. Y hay otras herramientas que tienen que ver con la forma en que constitucionalmente o las reglas constitucionales que les permiten a los gobernadores tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, un elemento o una herramienta de la cual echan mano muchas veces los gobernadores es la remoción de jueces, ¿no? En los estados. Tanto la remoción como la promoción. Y eso muchas veces funciona como amenaza de sanción, funciona como una represión velada o incluso funciona como una forma de cooptación de las instancias laterales o de las instituciones que podrían eh, servir como control del ejercicio del poder por parte del gobernador. Es decir, tienen instancias jurídicas, tienen instancias económicas y también tienen instancias vinculadas con el monopolio del uso de la fuerza que pueden utilizar tanto como amenaza de sanción de una forma más represiva o que pueden utilizar como una forma de cooptación para evitar el control de las distintas sociales, ya instituciones que muchas veces pueden estar interesadas en ejercer el control del poder para evitar que ese ejercicio del poder viole sus propios derechos, ¿no? Y aquí me permito preguntarte lo siguiente, José, para que el público que nos va a ver y a escuchar se interese en la lectura de, de este libro académico que es sumamente interesante. El libro se titula Patrimoniarquías. ¿Cómo definen o cómo defines tú patrimoniarquías? Y para poder yo entrar a la siguiente pregunta. Ujú. Bueno, es una licencia, si quieres, poética, que me di y es la confluencia de dos conceptos, ¿no? El concepto de patrimonialismo y el concepto de poliarquía. La poliarquía, lo dijimos al principio, hace referencia a un régimen político a través del cual los gobernantes llegan al poder por medio del voto de los ciudadanos. Eh, de hecho, Dahl entiende el concepto de poliarquía o entiende la democracia como poliarquía porque para Dahl, digamos,
no es suficiente el acceso democrático al poder, sino que ese poder debe ser ejercido de acuerdo con ciertas normas, ¿no? Y la única manera de garantizar que el poder sea ejercido de acuerdo con ciertas normas constitucionales es la existencia de muchas otras instancias de poder o control, ¿no? Por eso poliarquía. Poli, muchas, arquía viene del griego arqué, que significa gobierno, poder. Muchas instancias de poder controlándose mutuamente. Lo que nosotros, digamos, analizamos todos y todas las autoras del libro, especialistas en política subnacional en distintas aristas del fenómeno, digamos, llegamos a la conclusión de que en general la manera en que se concibe el poder, se concibe y se ejerce el poder, uno podría decir en México en general, pero nosotros observamos puntualmente el caso de los gobiernos subnacionales, es una forma que se acerca bastante al concepto de patrimonialismo. ¿Qué es el patrimonialismo? Bueno, es básicamente una forma de dominación en la cual el se concibe como un dominio privado del gobernante, más que como un bien público, ¿no? Y entonces, en la medida en que es un dominio privado del gobernante, el rol público del gobernador se confunde muchas veces con la persona que ocupa ese rol, ¿no? Y además el patrimonialismo, de acuerdo con lo que dicen los autores especializados en este tema, suele funcionar en ausencia de una ideología legitimadora. Por lo tanto, lo que legitima a los gobernantes patrimonialistas en el poder es que convierten las herramientas de poder en una fuente de acceso a recursos para su coalición, para su camarilla o para su familia, ¿no? Entonces es concebir privadamente un bien público que es el poder al que accedí gracias al voto ciudadano. Pero como finalmente los gobernadores, desde la desde la primera alianza subnacional que fue en Baja California en 1989 en adelante, como en buena medida los gobernadores llegan al poder gracias al voto ciudadano, hay una parte de la poliarquía que sí cumple, que podría ser la condición democrática o electoral de la poliarquía, pero que no termina de cumplirse de manera plena es la concepción del ejercicio del poder como un bien público controlado por otros poderes. Por eso patrimoniarquía es una amalgama del concepto de patrimonialismo en el ejercicio del poder y poliarquía en el actuar. Qué bien que nos esclareces muy bien esto, ya para que el público que nos va a ver y escuchar se anime a leer el libro. Y te iba a preguntar yo, pero de una u otra forma ya lo respondiste, José, de qué factores posibilitan ese ejercicio del poder de manera patrimonial. Sin embargo, el subtítulo dice controles democráticos y poderes fácticos en el México subnacional. La pregunta que te quiero formular ahora es, ¿qué papel juegan los poderes fácticos en esa existencia de patrimonialismo en los gobiernos subnacionales? Bueno, hay algunos capítulos que dedican a estar con mayor profundidad este punto y un elemento para nosotros interesante es que ningún gobierno está absolutamente digamos, ningún gobierno evita por completo el control. La pregunta es quiénes controlan a los gobernadores, ¿no? Y en aquellos estados donde la capacidad de control democrático de los poderes institucionales, de los organismos autónomos o de la sociedad civil o la prensa es menor, sí existen otros actores que sí son capaces de exigir cuentas a los gobiernos. Y muchas veces estos actores es lo que llamamos poderes fácticos, es decir, son agentes, grupos eh, con capacidad, por un lado, de apoyar a los gobiernos, pero también de someter a los gobiernos al control. En algunos estados estos poderes son los empresarios, en algunos estados la capacidad de incidencia, por ejemplo, de iglesias es muy fuerte,
En algunos estados la incidencia de la delincuencia organizada también como actor con capacidad de extorsión y de control al ejercicio del poder por parte de los gobiernos también es fuerte. Es decir, no se da el control democrático, pero existen otras instancias frente a las cuales los gobernantes sí rinden cuentas. Muchas veces estas instancias proveen a los gobernantes de recursos económicos, de recursos financieros o incluso de capacidad de coerción, lo cual hace el entramado y el análisis más complejo, y por eso tú decías al principio, son casos desviados de la teoría democrática. Probablemente, más que llamarle casos desviados, lo que deberíamos decir es que así funciona la democracia subnacional en nuestro país, ¿no? Evidentemente está muy distante del modelo acuñado por Dahl. Dahl escribió eh, su, su teoría de la democracia teniendo, digamos, en mente la realidad de New Haven, un pueblo en esa época una ciudad en esa época de 150.000 habitantes en Massachusetts, ¿no? Nuestra realidad es un poco distante de esa realidad en la cual se apoyó Dahl para construir teóricamente su visión de la democracia. Por lo tanto, más que hablar de una, digamos, de una realidad desviada, lo que habría que pensar es bajo nuestras condiciones, la democracia funciona de esta manera. Evidentemente tiene muchos problemas y hay muchas condiciones que pudiéramos revertir para que los ciudadanos vivan mejor, para que se sientan mejor representados, para que sus derechos humanos estén garantizados. Pero bueno, bajo las condiciones del México subnacional actual, la democracia se parece más a una patrimoniarquía que a una poliarquía. Qué interesante, José. Y antes de formularte la última pregunta, para que el público que nos va a ver y escuchar en verdad se interese en esta importante texto, en el libro existe un artículo que habla, que se titula Controles Ciudadanos, más allá de la frontera. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Es decir, ¿de qué manera la ciudadanía transnacional impacta en el nivel local? Bueno, ese es un artículo que no voy a spoilear, es un artículo de un colega muy apreciado, un profesor de la UAM Iztapalapa que se llama José Antonio Carrera. Eh, y es un artículo en el cual, digamos, lo voy a comentar genéricamente porque junto con él Claro. vamos a presentar el libro en unos meses en la UAM, pero básicamente lo que intentaba él en su capítulo era analizar en qué medida el voto extraterritorial, que a partir de la reforma constitucional de 2014, es decir, el voto de de los ciudadanos mexicanos que viven fuera de México, a partir de la reforma constitucional de 2014, los ciudadanos mexicanos que viven fuera, básicamente en Estados Unidos, no solo pueden votar a presidente, sino también pueden votar por autoridades locales, ¿no? De las ciudades de donde ellos provienen. Entonces la pregunta que se hacía José Antonio es si ese voto puede servir como una forma de control democrático, en este caso de control electoral, para los gobernantes locales, eh, digamos, no solo autoridades estatales, sino también municipales, en la medida en que un elemento, digamos, muy importante con el cual contribuyen los migrantes son las remesas, ¿no? Entonces, si el voto a su vez está impactando de alguna manera en la conformación de los cabildos y de los gobiernos municipales en los estados. No voy a dar la respuesta a la pregunta, pero en cualquier caso, porque ahí sí vale la pena leer el artículo y el libro también. En cualquier caso, creo que es un elemento cada vez más central del análisis político a nivel subnacional y es el papel que juegan los ciudadanos de esos territorios que viven fuera de México, tanto a través de sus remesas como ahora también a partir de 2014 a través de sus preferencias electorales. Dicho de otra manera, es muy probable que los presidentes municipales, los alcaldes, ya no solo tengan que tener en cuenta
las preferencias de los ciudadanos en el distrito, sino también las preferencias de aquellos que en algún momento tuvieron que emigrar, pero que no se han distanciado de la realidad local, porque en la medida en que contribuyen a través de las remesas, se constituyen como un elemento de control, como un factor, digamos, cuyas decisiones financieras también tienen que tomar en cuenta los gobernantes a la hora de decidir y de implementar las políticas locales, ¿no? Sí, que gracias. Y en verdad, ojalá bueno, no, ojalá al terminar esta emisión voy a permitirme poner el link para que el público que nos va a ver y Por supuesto. escuchar pueda acceder al texto que está en PDF. No sé qué nos pueda decir al respecto, José, Bueno, quiénes te quiero participan. decir, agradezco la oportunidad que decidimos junto con la gente del Colegio de Tamaulipas, que fue quien decidió acoger el proyecto editorial, que el libro, también por eso nosotros quisimos editarlo con ellos. Eh, Tienen libros de muy buena calidad que han editado en los últimos tiempos, pero sobre todo porque ellos nos garantizaban que el libro pudiera ser de acceso abierto, que era una intención que nosotros teníamos. El libro, por otro lado, fue hecho con recursos de CONACYT. Yo gané en el año 2017 un proyecto de ciencia básica, en el marco del cual pudimos hacer la investigación que luego dio lugar a este libro, los seminarios de trabajo con las y los autores. Entonces nos parecía un elemento fundamental que el libro pudiera ser de acceso abierto y efectivamente, como bien lo dices, está para que quien quiera lo pueda descargar y hacer uso de él. Y entonces ahora puedo formularte mi última inquietud, José. En el libro tú te planteas, te formulas una pregunta en donde te planteas que si un gobierno federal, te haces la pregunta, un gobierno federal poderoso favorece o dificulta la rendición de cuentas democráticas al interior de las autoridades subnacionales. En vista de los resultados de este 2 de junio, ¿cuál sería tu respuesta a esa pregunta que tú mismo te planteas en el libro, al final del libro? Pues mira, sin querer hacerte el cuento largo, sí es importante decir que los gobernadores, al inicio de, digamos, de estos tiempos democráticos de la alternancia, en la década del 2000, fueron probablemente el actor político que más poder ganó en ese momento, porque no solo obtuvieron nuevos recursos financieros, muchos de los cuales no, no tuvieron que rendir cuentas de su uso, sino también porque políticamente ganaron autonomía. Si tú recuerdas, previo al 2000, digamos, buena parte de esos gobernadores, al 2000 y a la década del 90, buena parte de esos gobernadores estaban bastante sujetos, digamos, al control del presidente, ¿no? Eh, las distintas alternancias que se fueron dando en los estados a partir del 89, progresivamente en la década del 90 y luego se terminaron de dar en las últimas décadas, pero también la alternancia a nivel subnacional, de alguna manera quitó las amarras frente a las cuales estaban sujetos los gobernadores respecto del presidente. Y entonces, aunque eso desde el punto de vista federal fue un elemento positivo, pudo haber generado condiciones para un ejercicio patrimonialista del poder a nivel local, porque ahora los gobernadores ya no tenían que rendir cuentas de sus actos al presidente, ¿no? Al jefe máximo, que en algún momento era el jefe máximo también de su partido. Eh, Aunque esto no varió totalmente, sí cambió de manera significativa respecto de los tiempos previos. Hoy en día México está viviendo un proceso que algunos autores, como Juan Olmeda, por ejemplo, que también es autor del libro, califican como una recentralización de la política subnacional. Es decir, un nuevo aumento de la capacidad de control del presidente, del jefe de gobierno a nivel federal, respecto de los gobernadores. Y esto aumenta en la medida en que
hoy en día, si yo no me equivoco, son 23 los estados gobernados por el mismo partido, digamos, que está en el poder del gobierno federal, lo cual puede generar condiciones virtuosas para la colaboración, para la cooperación entre distintos niveles de gobierno, pero evidentemente, dada nuestra cultura política, aumenta la capacidad de control que tiene el presidente respecto de los gobernadores. Ahora, lo que tú me preguntabas es si esto puede ser positivo o negativo en términos de un ejercicio patrimonialista del poder, ¿no? Eh, a nivel subnacional, es decir, en los estados. No tengo una respuesta para esa pregunta. Quizás una clave para responderla sería analizar las características de quien está en el gobierno federal, es decir, del jefe del gobierno federal, ¿no? Que en pocos meses más va a ser la jefa del gobierno federal. Eh, Tiendo a pensar que probablemente la característica de Claudia Sheinbaum, su forma de ejercer el poder, probablemente no signifique necesariamente un elemento negativo o un riesgo, pero creo que lo veremos con el transcurso del tiempo, ¿no? Es un poco, no me gusta hacer futurología, eh, me gustaría, digamos, especular a partir de ciertos datos, creo que todavía es temprano para decirlo, pero quizás la forma de ejercer el poder de Claudia Sheinbaum pueda verse reflejada luego por los gobernadores en sus distintos distritos, ¿no? Y si su forma de ejercer el poder es una forma relativamente abierta, democrática, pluralista, esto puede reproducirse luego en los estados, lo cual sería una muy buena noticia. Lo veremos a partir de octubre. Pues yo solo añadiría a lo que comentas, José, que lean el libro porque todos los capítulos les da en verdad elementos de análisis muy importantes para que respondan cada quien a esa pregunta o da pistas para continuar indagando sobre esta dinámica y estas condiciones en donde perviven estos gobiernos subnacionales patrimonial, como patrimoniarquías. Sí, muchas gracias, Anselmo. De hecho, decir que este es una primera provocación, este libro, por supuesto, como bien lo dices, hay pistas que las y los investigadores pueden seguir, refutar, poner a prueba, confirmar o no. La idea es generar un marco de análisis y además, como bien lo dices, hay mucho análisis empírico en el libro, hay muchos capítulos de una gran riqueza en los que se analiza la relación del gobierno con el activismo social, del gobierno con la prensa, del gobierno con otros poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial, los poderes fácticos, realmente partidos, el surgimiento de un nuevo fenómeno que son los partidos estatales. Realmente es muy rico el libro como para meterse en distintas temáticas que pudieran ayudar a entender la propuesta teórica. Y bueno, de verdad yo muy agradecido por este espacio que me has brindado para poder compartirlo con la gente. Y bueno, ojalá que tenga buena llegada. Estoy seguro que sí, José, y solamente yo le diría al público que nos va a ver, en verdad, es una obra académica muy valiosa y es de urgente necesidad leerla para entender no solo la dinámica que han seguido en la última década los gobiernos subnacionales, sino para entender el presente de los gobiernos subnacionales. Solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor José Paganelli, profesor investigador de la Flaxo, México, y miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor José Paganelli, gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones y enhorabuena por esta valiosa obra académica que hoy nos compartes y que yo estoy seguro que el público que nos va a ver y escuchar también sabrá valorar. Muchas gracias a ti, Anselmo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima emisión.
Hasta la próxima.